Buen día, ¿cómo están chicos? ¿Cómo están chicas? Pues ya es viernes, fin de semana, y vamos a continuar con nuestras clases. Ya es el último empujoncito de la semana, así que hay que echarle ganas. Y corresponde a la materia de química del día viernes 22 de mayo del 2020. Hoy concluimos con el tema de la tabla periódica. Vamos a ver un repaso de lo que vimos en las clases anteriores. El tema sigue siendo tabla periódica y el aprendizaje dice conocer la composición de la tabla periódica, clasificaciones y propiedades, que se acuerdan que les dije que eran las que nos faltaban: ionización y radio. ¿Por qué? Porque ya vimos características principales de la tabla periódica. Vimos sus coloridos, vimos las ubicaciones que se ubicaban en forma creciente de acuerdo a su número atómico, que me indica el número de protones que están en el núcleo, o si es un elemento que está neutro también me indica el número de electrones. Y la diferencia entre ambos son los neutrones, los neutrones. Y también vimos que se clasifica en dos grandes grupos: los representativos, los alcalinos y los alcalinotérreos. Vimos también que están clasificados por metales, que son los que están hacia el lado izquierdo, no metales hacia la derecha, y que tienen también los metaloides, que forman una escalerita ahí comprendidos casi al límite antes de llegar a los no metales, y que están comprendidos en los metales, pero los metaloides tienen características de metales y de no metales. Vimos también la configuración electrónica. ¿Se acuerdan que la configuración electrónica nos indica por la cantidad de electrones que tienen su última capa, en qué grupo se localizan? Y por el nivel cuántico n, que es el que nos indica el periodo en el que se encuentran, que ahorita lo vamos a practicar en la actividad en estos temas. También vimos la electronegatividad y la electropositividad. ¿Cuáles son los que son más electronegativos? Los de la derecha, y menos electronegativos los de la izquierda. Y la electropositividad es al contrario: estos son más electropositivos y los de este lado son los menos electropositivos. ¿Sí? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de ionización y de radio, que también viene relacionándose con las propiedades que ya habíamos mencionado. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dice: la energía de ionización es la energía que hay que suministrar a un átomo neutro, gaseoso y en estado fundamental para arrancar el electrón más externo que está más débilmente retenido y convertirlo en un catión monopositivo gaseoso. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien. Dice que hay que aplicar energía a un átomo, la energía de ionización, para arrancarle el electrón que se encuentra en su última capa. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice: la energía de ionización está en relación directa con la electronegatividad. ¿Se acuerdan de la electronegatividad? ¿Hacia dónde está más? Hacia el lado derecho. Dice: si un elemento es muy electronegativo, se le tiene que aplicar alta energía de ionización. ¿Por qué? Porque entre más electronegatividad, más electrones quiere captar, y se tiene que agregar más energía para que suelte el electrón. ¿Qué quiere decir esto? Que si los elementos que tengo en esta parte de aquí de mi tabla periódica, que eran los que son más electronegativos,
quiere decir que tienen más electrones. Entonces ellos tienen hambre de ganar un electrón para llegar a su estabilidad. Entonces, como no podemos quitarle los electrones que tiene, porque es más fácil que gane que pierda. Si queremos que pierda un electrón, ¿qué pasa? Le tenemos que aplicar alta energía de ionización. Tenemos que trabajar más con estos, aplicarles más energía que con los que están en este lado de la tabla periódica, que son menos electronegativos, porque a ellos con poquita energía que les apliquemos, sueltan el electrón que les sobra en su capa para alcanzar su estabilidad. ¿Sí? ¿Se los explico nuevamente? Bueno, los elementos que tienen más electronegatividad requieren de más energía para soltar un electrón. Ellos no lo quieren soltar. Ellos lo que quieren es ganar. ¿Sí? Entonces se requiere hacer más esfuerzo para que ellos suelten el electrón, a que ellos suelten el electrón, porque a ellos lo quieren ceder para alcanzar su estabilidad. ¿Sí? Entonces la energía de ionización es más alta de este lado que de este lado. Vamos a ver la siguiente diapositiva y aquí me lo muestra la tabla periódica. Energía de ionización. Aquí tengo mi flecha grandota, ¿sí? A estos les tengo que aplicar más energía para desprenderles de un electrón que a estos que están aquí en esta parte de aquí. Al aplicar energía de ionización los convierto en cationes. ¿Por qué? Porque están cediendo un electrón y su carga al ceder un electrón queda positiva. ¿Sí? Cuando ceden un electrón se forman cationes cuando ceden, y cuando ganan se convierten en aniones. ¿Sí? Entonces cuando aplico energía de ionización los convierto en cationes. Muy bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Una vez que ya hablamos de la energía de ionización, vamos a hablar ahora lo que es el radio, vamos a ver lo que es el radio atómico. ¿Qué me representa el radio atómico? Me representa la distancia que existe entre el núcleo del átomo y la capa de valencia, que es la capa más externa. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, ¿sí?, aquí el núcleo y esta es mi última capa de valencia, el radio viene siendo de aquí a aquí, como si estuviéramos hablando de una circunferencia, ¿sí? Entonces, representa la distancia que existe entre el núcleo y la capa de valencia, la capa externa. Este viene siendo el radio. Muy bien. Dice, por medio del radio atómico es posible determinar el tamaño del átomo. Me va a indicar el tamaño del átomo como cuando sacamos el área en una circunferencia. En los grupos, el radio atómico aumenta con el número. ¿Cuáles son los grupos? Los que van así. Entonces quiere decir que el radio va a ir aumentando de arriba hacia abajo, ¿sí? Con el número atómico, es decir, hacia abajo. El radio atómico crece en la tabla periódica de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, ¿sí? Y de arriba hacia abajo. Entonces vamos a ver la tabla periódica, por favor. Bueno, ahí lo voy a dejar, no es todo. Aquí me dice la siguiente tabla, donde viene la del radio, es hay una tabla donde viene el radio. Bueno, no la tengo aquí en las diapositivas, pero me indica en la tabla periódica, hagan de cuenta que es esta, y los elementos de este lado tienen el átomo más pequeño, va creciendo hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, y así se va haciendo un poquito más grande, un poquito más grande. Entonces los de este lado
¿sí? Aquí le voy a poner radio. Radio. Va creciendo de aquí hacia acá, ¿sí? Y va creciendo en los grupos, como lo vimos ahorita, de arriba hacia abajo. O sea que los de arriba son más pequeños y los de abajo son más grandes, ¿sí? Y aquí el más pequeño y acá el más grande. Esto viene siendo el radio. Ahora, una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que si los elementos que están en este lado van ganando más electrones, por qué su radio es más pequeño? ¿Por qué creen ustedes? Porque cuando los elementos de la tabla periódica que se encuentran de este lado tienden a ganar electrones, los ganan, pero van y se depositan en su última capa. Como aquí es donde van a completar, vienen y se acomodan en la última capa, pero al ganar electrones también crece la cantidad de protones en el núcleo. ¿Y qué pasa cuando en el núcleo ganan protones? El núcleo se hace más fuerte, tiene más atracción y lo que hace es que se contrae el átomo y hace que su radio sea más pequeño, ¿sí? Es por eso que los elementos de la tabla periódica que ganan electrones, su radio es más pequeño, el tamaño del átomo es más pequeño. Espero que haya quedado comprendido, así como lo expliqué aquí. Y vamos a ver a continuación un ejercicio. Un ejercicio que quiero ponerles aquí porque viene dentro de su actividad. Entonces vamos a ver el ejemplo. Déjenme borrar esto de aquí. Muy bien. Fíjense bien lo que me dice el ejemplo. Dice, de los siguientes números atómicos, el número atómico, ¿se acuerdan que se representa con la letra Z? ¿Sí? Entonces yo tengo aquí estos números atómicos. Z igual a 8, 11, 15, 19. ¿Qué voy a hacer con ellos? Quiero que los ordenen. Ordenar en forma creciente respecto al radio. ¿Sí? Yo quiero que me digan de estos números atómicos cuál tiene el radio del más pequeño al más grande. No va relacionado con la cantidad de electrones que tiene, no. Va de acuerdo a las características que vimos ahorita. Acuérdense que si ganan electrones se hacen más pequeño su radio, ¿sí? Entonces para eso, para saber en qué grupo y en qué grupo se encuentran y en qué periodo se encuentran, tenemos que hacer la configuración electrónica. ¿Y con qué nos vamos a ayudar? Con el diagrama de Müller. ¿Se acuerdan que lo vimos? Bueno, en el diagrama de Müller, ustedes van a seguir la secuencia hasta llegar a 8 electrones. Y la secuencia es la siguiente. 1, S2, 2, S2, 2, P4. Si yo los cuento, deben de ser 8 electrones. 4, 5, 6, 7, 8. Mi número atómico es de 8. Entonces, acuérdense que la cantidad de electrones en su última capa me indica el grupo. Vamos a ver en qué grupo quedó. En su última capa hay 4 y 2, 6 electrones. Entonces pertenece al grupo
6. Y el periodo me lo indica el nivel cuántico N o la última capa, que viene siendo el 2. ¿Sí? La capa 2 o el nivel cuántico N, 2. Entonces está en el periodo 2. El número atómico 8 se encuentra en el periodo 2 y en el grupo 6. El periodo 2 es el que corre hacia abajo, está en el segundo lugar, y en el grupo 6. Vamos con el siguiente. Número atómico 11. Siguiendo la configuración electrónica de Müller, va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Si yo cuento los electrones serían 1 y 6, 7 y 2, 9 y 2, 11. 11 electrones. Entonces aquí me indica que la cantidad de electrones en su última capa es 1. Entonces va a pertenecer al grupo 1. ¿Y a qué periodo? De acuerdo al nivel cuántico N o en su última capa, que es la 3. El periodo 3. Vamos al siguiente ejemplo. Número atómico 15. Vamos a hacer la configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p3. ¿Cuántos electrones? Son 3, 4, 5 y 6, 11, 13, 15. Entonces, en su última capa, ¿cuántos tengo? Esta es la última capa. Tengo 2 y 3, 5. Pertenece al grupo 5. Y el periodo, el nivel cuántico N, es el 3. Periodo 3. Vamos al último ejemplo. Z19. Hacemos su configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s1. Si contamos los electrones son 6 y 1, 7 y 2, 9 y 6, 15 y 2, 17 y 2, 19. 19. En la última capa tiene un electrón, entonces pertenece al grupo 1 y su nivel cuántico N o última capa es el 4, entonces pertenece al periodo 4. Ustedes dirán, ¿para qué me sirve esto? Pues con esto voy a ubicar en mi tabla periódica dónde se localizan. Y si yo sé cómo era la flechita en forma creciente del radio, voy a saber cuál es más pequeño y cuál es más grande. Vamos a ver el siguiente diagrama que también nos lo comprueba, o la gráfica. Aquí puse yo los grupos de la tabla periódica. No puse la tabla periódica, pero puse un diagrama que me la representa. Este es el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y grupo 6. Aquí es el grupo. Y se acuerdan que los de este lado tenían más pequeño el radio. Y de este lado más grande el radio. Aquí más pequeño el radio, menos, y más grande. Y aquí van los periodos. Periodo. Entonces, aquí tenemos periodo 1, 2, 3 y 4. Y aquí tenemos grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en el primero nos vamos a la configuración electrónica del ejercicio. Me decía que estaba en el grupo 6 y periodo 2. Vamos a la gráfica, por favor. Es en el primero, me decía, lo voy a poner aquí, que era Z, ¿qué? A ver, pasamos a la gráfica, por favor, y los voy a poner aquí. Z8, me decía que estaba en el grupo 6 y el periodo
2. Z11 me decía que estaba en el grupo 1 y periodo 3. Z15 me decía que estaba en el grupo 5 y periodo 3. Y por último, Z19 que estaba en el grupo 1 y periodo 4. ¿Ok? Ahora si pasamos al diagrama, aquí los tengo ya. El de Z8 me decía que estaba en el grupo 6 y en el periodo 2, que viene siendo el 8, ¿sí? Y el Z11 me decía que estaba en el grupo 1 y en el periodo 3, Z11. Y el tercero me decía que estaba en el grupo 5 y periodo 3, Z15. Y el último en el grupo 1 y periodo 4, Z19. ¿Cómo vamos a acomodar en forma creciente del más pequeño al más grande? Pues si me dice que de los del lado izquierdo son los que tienen más pequeño radio, entonces quedaría de la siguiente forma. Z es igual al 8 como el más pequeño, y luego le va a seguir entre el 11 y el 15. Están en el mismo periodo, pero ¿cuáles son más pequeños? ¿El 15 o el 11? Los que están en el lado de que es más pequeño radio. Entonces yo acomodaría el 15 y luego el 11 y por último el 19. Radio más pequeño, más grande y luego más grande. Este ejemplo hay que estudiarlo bien porque con te vas a basar para hacer tu actividad. Por hoy terminamos nuestra clase, terminamos nuestra semana. Que pasen un bonito fin de semana y nos vemos la semana que entra. Hasta luego.